Recording is on. Bueno, bienvenida a toda la comunidad del Colegio San Francisco así de Talagante. El día de hoy tenemos una grata sorpresa para poder celebrar el Día de la Música Chilena y también nuestro aniversario en el colegio. Vamos hoy día a entrevistar a la profesora Lorena Valdebenito Carrasco, directora de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Alberto Hurtado, doctora en Musicología por la Universidad de Salamanca, quien nos va a relatar un poco la experiencia vinculada a la obra, a la vida y obra de Violeta Parra, quien, como ustedes y ya hemos mencionado durante esta semana, ha sido quien, o debido a quien se genera la fecha de la celebración del Día de la Música Chilena, el 4 de octubre. Por ello, quiero dejarles las primeras palabras a la profesora Lorena. Bienvenida a esta actividad. Muchas gracias, Sebastián. Es muy grato poder estar con ustedes en este momento, ¿cierto? En esta entrevista. Les agradezco la invitación, el poder también saber que están haciendo actividades en torno a la música. Es muy estimulante, muy interesante también, me imagino, como comunidad. Así es que agradezco mucho esta invitación y espero que podamos estar conversando sobre Violeta Parra, ¿cierto? Respecto de quizás de su música, su obra, que es algo tan importante también dentro de nuestra identidad como chilenos y chilenas. Exactamente, así es. Bueno, primero que todo, agradecerle la oportunidad y haber aceptado esta invitación para, eh, más que todo, también celebrar a la figura de Violeta Parra, que a veces, y por lo que uno ha tenido acceso a leer en ocasiones, no ha sido tan valorada en algunos momentos de la historia. Ante eso, nos gustaría saber, primero que todo, ¿quién fue Violeta Parra? Bueno, frente a esa pregunta, ¿cierto? ¿Quién fue Violeta Parra? Yo diría que fue, bueno, una mujer músico, bueno, música también se dice hoy en día, ¿cierto? También tiene una beta, ¿cierto? De poeta, también de artista visual, es decir, una artista bastante completa, eh, que nace, ¿cierto? Alrededor de 1917 en San Fabián de Alico. Es una localidad un poco cerca de Chillán, ¿cierto? Sin embargo, como en ese tiempo no había registro civil, digamos que se inscribió en la ciudad de San Carlos, como que hubiese nacido ahí, entonces ahí hay como una pequeña, de repente el tema donde nació Violeta. Y por otro lado también Chillán, que es la ciudad más cercana a San Fabián y también a San Carlos. Violeta siempre estuvo vinculada, por ejemplo, ella siempre comenta en sus décimas y en todos sus relatos lo importante también que fue Chillán, como un espacio muy quizás de gratos recuerdos de su infancia, porque también vivieron allí, ¿cierto? También con la experiencia musical que pudo tener en ese tiempo respecto, ¿cierto?, de algunos familiares, algunas, ¿cierto?, primas, quizás un poco lejanas, pero que le incentivaron desde muy temprano el tema de la música, y por otro lado también su padre, que era un profesor de música, ¿verdad?, que también, bueno, tocaba el violín y la guitarra, creo que tocaba bastantes instrumentos además, y ese también fue un espacio muy importante de motivación para Violeta, para poder dedicarse también a la música. Después, bueno, hay algunos datos, yo creo, de su biografía muy importantes, creo yo, que los quería resaltar. Por ejemplo, después, alrededor de los 16 años más o menos, ella se traslada a Santiago para poder estudiar, ¿cierto?, invitada por su hermano Nicanor, siempre tuve una muy buena relación. Y claro, ahí finalmente ella no termina esos estudios, no termina lo que hoy sería la enseñanza media. Sin embargo, ahí comienza todo también una búsqueda respecto a lo que es la música ya en Santiago, ¿cierto? Ahí luego se casa, ¿verdad? Bueno, tiene una vida familiar también con sus hijos Isabel Parra, ¿cierto? Su primer matrimonio, Isabel Parra y Ángel. Luego, dos hijas también de un segundo matrimonio, Carmen Luisa, ¿cierto? Y también Rosita Clara, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ahí comienza, yo diría, esta figura de Violeta se va como, yo diría que su figura se va como perfilando cada vez más hacia el tema de la música. Luego tiene posibilidades también de viajar al extranjero. En un momento de su vida ella estuvo
muy vinculada a lo que fue el Partido Comunista y las Juventudes Comunistas, hicieron posible, ¿cierto?, algunos viajes a Varsovia, a Polonia en ese tiempo, ¿cierto?, para poder representar con la música, ¿cierto?, lo que era la música tradicional, y entonces esas fueron como las primeras aproximaciones, yo diría, en esta búsqueda de la música, ¿no?, de alguna forma, este diálogo con la música. Otros hitos quizás más importantes, ¿cierto?, son también, yo diría que después se va perfilando cada vez más hacia una Violeta que también va componiendo, ¿no? Entonces, claro, hay algunos momentos importantes, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, donde ella vive en el año 57 y 60. Ese hito también es muy importante porque ahí hay toda una búsqueda, ¿cierto? Tanto de la recopilación de la música del lugar, del Biobío, ¿cierto? Como también de la creación musical de Violeta Parra. Por poner algunos ejemplos, luego también el 61 podría ser un año importante donde ella grababa un disco, por primera vez ya casi sin canciones propias, ¿no? Bueno, todos esos datos, yo diría que todo eso podríamos pensar de Violeta, finalmente, ¿no? En relación a su vida y a su recorrido de cómo va trabajando, ¿cierto?, su relación con la música, ¿no? Y, por ejemplo, desde esa perspectiva de su relación con la música y con sus características, bueno, ahí uno ve la influencia, por ejemplo, del hito de la muerte de Rosita Clara respecto al rey del Angelito. Y desde ahí, ¿cómo hay relaciones entre la vida y las características propias de la obra musical de Violeta? Sí, es muy interesante esa pregunta porque sus vínculos con la recopilación, primero, ¿cierto? En el año 53, es la primera vez que ella se va a las zonas más rurales a recopilar música tradicional, vamos a decir, que también le llamamos música folclórica. Y entonces en esa búsqueda, ¿cierto?, de encontrar de alguna forma esta música que en ese tiempo el discurso de la época, ¿cierto?, era que se estaba perdiendo, ¿no? Esta música con el tema, ¿cierto?, de un Chile más moderno, donde todos estaban emigrando a la ciudad, la música tradicional, ¿cierto?, se está como perdiendo, entonces la idea era como poder recopilar estas músicas. Cuando hablamos de música tradicional, bueno, me estoy refiriendo a cuecas, tonadas, ¿verdad?, todo lo que era la música de la zona central y también otras, la polka, ¿no? Tantos vals, qué sé yo, tantas géneros de la música tradicional, pero por otro lado también estaba la música del canto a lo poeta, ¿no? Que es otra vertiente. Entonces ahí, en todo este momento de recopilación, yo diría que Violeta se nutre de un montón de imaginarios, ¿no?, sonoros, porque no es lo mismo lo que sería la música tradicional, como digo, las cuecas, tonadas, de esta otra sonoridad, por ejemplo, que tiene que ver con el canto de lo poeta, que es totalmente distinta. Entonces, esa yo diría que es como, son las vertientes finalmente de cómo Violeta Parra empieza a generar, ¿cierto?, una música propia en virtud, ¿cierto?, de estas vertientes. Yo categorizaría esta autoría, donde la Violeta ya se pone a crear su música, ¿cierto?, en relación a 4 vertientes. Una, como digo, es la versión folclorista de Violeta, que en esa versión folclorista tenemos canciones como, por ejemplo, La Jardinera. Ella crea una tonada, ¿cierto?, a diferencia de la cueca que tiene, por ejemplo, que se baila la cueca, ¿no? Y la tonada es muy parecida a la cueca, pero no se baila. Y en este caso, esta tonada La Jardinera, por ejemplo, tiene un estribillo, cosa que no es tan un coro, ¿no?, que no es tan frecuente en la música tradicional, y ella se atreve, por ejemplo, a hacer este tipo de cosas en la creación, ¿cierto?, donde introduce elementos que son muy propios de ella. Entonces, esta Violeta folclorista yo diría que es un elemento muy importante dentro de su creación y es una estética particular, ¿no?, que la conocemos, como digo, en canciones como también Casamiento de Negros, puede ser, ¿no? Son canciones, bueno, ese texto no era de ella, es un texto que ella adapta, pero que la música es de ella, ¿cierto? Pero claro, tiene que ver con hacer cuecas, tonadas, polcas, ¿verdad? Muy en el estilo tradicional. Luego, la siguiente beta creativa, yo diría, en este desarrollo musical, es la de cantora, ¿sí? Donde ella hace música, recopila música de canto a lo poeta, pero después también compone música, como por ejemplo la canción Puerto Montt está temblando. Es una canción que es muy similar a lo que sería una canción de canto a lo poeta, pero en versión, ¿cierto?, con la guitarra, no con el guitarrón,
pero ella también emula de alguna forma estos afinaciones que tiene el guitarrón en la guitarra traspuesta, y entonces genera también una sonoridad muy distinta que es muy rica. La otra beta sería la de una Violeta cantautora, ¿cierto? Donde ya integra, hay una síntesis de todos los elementos, ¿no? El uso de la guitarra también incluye elementos, yo diría, étnicos como la música mapuche, ¿cierto? Por ejemplo, el guillatún, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con lo tradicional para pensar en que ya se perfila en un canto de autor o de autora. Es decir, el canto de autor implica, ¿cierto? Una música que es auténticamente con un sello autoral, un sello que podría ser muy único, tanto en la voz poética como también en la música, ¿no? Y por último está esta beta también de Violeta compositora, que es otro elemento musical allí, eh, que también es muy distinto al resto, por ejemplo, solamente con la guitarra hace músicas como las anticuecas, por ejemplo, y también tiene un gran nivel de experimentación en ese ámbito de esta dimensión de Violeta Parra, ¿no? En cuanto a su creación. Yo diría que ahí están esas 4 vertientes que son las más importantes, que se perfilan en autorías distintas, ¿cierto? Y en estéticas muy distintas en relación a cada una. También en esa beta podríamos poner el gavilán, yo diría, y la cueca larga, que es una cueca bastante experimental, ¿cierto? Que crea en torno también, yo diría, a los años 60, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estaría la Violeta folclorista, la Violeta cantora, esta Violeta cantautora y también compositora. Y dentro de esas múltiples facetas de Violeta, y también haciendo como un nexo desde la perspectiva un poco más academicista que podría haber sido su billet, ¿desde dónde le podría haber influenciado o cuál podría haber sido un poco esa relación con este mundo más académico de alguna de esas 4 Violetas? Claro, en ese sentido, yo diría que el mundo académico le interesó mucho a Violeta tal vez no todos también, ¿no? No todos, no todos los... Profesora, ¿Sí? se pegó un poquito, si podría volver a repetir la idea, Sí, por favor. perfecto. Ya. Tú me dices, ¿ahora estáis bien? ¿Se Sí, escucha bien? súper. Perfecto. Sí, respecto de esa beta más académica, yo diría que Violeta en su tiempo, si bien no fue totalmente valorizada, ¿cierto? La relación de estas 4 autorías de Violeta, yo diría la que más se podría relacionar con la música académica, yo creo que es la de Violeta compositora. Eh, Después que Violeta muere, hay varios compositores que hacen un homenaje a ella, ¿verdad? Como por ejemplo Alfonso Letelier, eh, y otros compositores también que ven, por ejemplo, en El Gavilán, una obra bastante relacionada, por así decirlo, con la música académica. Eh, pero por otro lado también existe, ¿cierto?, esta distancia con Violeta de decir que realmente lo que hizo no era música académica porque en el fondo la forma de tocar la guitarra no es de ¿cierto? No tiene la tradición de la guitarra clásica, por ejemplo, latinoamericana, vamos a decir, como en compositores como Villalobos o como otros compositores, ¿cierto?, que podrían tener cierto esta visión o esta forma de tocar la guitarra un poco más docta, ¿no? Entonces hay diferentes como matices respecto de cómo se recepciona la música de Violeta Parra respecto al mundo académico, ¿no? Un poco, por una parte, así para resumir, una parte, ¿cierto? Como que la valoré bastante bien, como por ejemplo también Miguel Letelier, que hace una grabación del Gavilán en algún momento, y entonces se difunde gracias a él, digamos, tenemos una de las versiones del Gavilán, porque graba específicamente, hace que Violeta grabe el Gavilán y quede como un registro, ¿no? Y muy interesado Miguel Letelier en esta obra de Violeta. Pero por otro lado, como digo, está esta otra posición que quizás la mira con un poco como con sospecha, digamos, respecto de que si realmente es una compositora o no, ¿no? Más bien quedan en esta... Violeta como que nos hace pensar siempre qué música es la que ella hizo, ¿no? Porque los límites estéticos siempre están muy, ¿cierto? Dialogantes, ¿cierto? Entre cada uno de las sonoridades, ¿no? De la música. Perfecto. Y respecto
A esa misma sonoridad, yo, bueno, tengo un profesor que se llama César Albornoz, el Alberto Hurtado. Una vez conversando con él, y para llevarlo también, llevarla, perdón, a la siguiente pregunta. Estábamos conversando en el patio, bueno, para la comunidad de nuestro colegio, César Albornoz también es un historiador que se vincula mucho a los estudios culturales y a sus expresiones, entre ellas la música. Eh, Le escuché que Violeta Parra era la primera punk, por decirlo de alguna manera, y ahí vinculada con el contexto histórico. Bueno, Violeta Parra nace un 4 de octubre del 17, día previo a la Revolución de Octubre en Rusia, a lo mejor está por ahí marcada también cuáles son esas características vinculadas al contexto histórico en la creación de Violeta Parra. Si nos pudiera ayudar. Claro, en el momento yo diría que la influencia de Violeta respecto de ese momento histórico que vive, ¿cierto?, en torno a los años 60, más vigentemente porque en los 50 como que todavía no teníamos perfilado lo que eran no estaba, bueno, estaba a la distancia de la música docta y la música popular, pero las músicas populares que habían en Chile eran todas más bien extranjeras, ¿no? Como el bolero, el tango, ¿cierto? Eran como las músicas mexicanas también de alguna forma que pegaron muy fuerte en Chile, sobre todo en la música, en los campos, ¿no? En las zonas rurales. Entonces, claro, las músicas populares finalmente, no había una música, se estaba gestando lo que era la música popular en Chile, como chilena, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que Violeta fue un gran referente, justamente por este contexto también de la nueva canción chilena, ¿no? Que fue este movimiento tan importante para nosotros respecto de cómo se fue gestando una música chilena, ¿cierto? Con todos estos grupos tan emblemáticos de la época, ¿no? Inti Illimani, ¿verdad? Los Quilapayún, los Jaiba, los Blobs también, donde había siempre esta, por así decirlo, ¿cierto? Siempre esta mirada de también hacer una fusión respecto de las músicas. Y en relación a esas fusiones que se exploraban en ese tiempo, justamente Violeta Parra tiene mucho que decir ahí, justamente porque ella le interesó justamente explorar sonoridades de instrumentos que quizá en Chile no se estaban tocando masivamente, como por ejemplo el charango, ¿verdad? O el cuatro venezolano, que era en ese tiempo no se ejecutaba comúnmente, ¿no? Entonces ahí se perfila todo yo diría también un conjunto de música de autor, de cantautores como por ejemplo Víctor Jara, Rolando Alarcón, la misma Isabel No, Parra, me la suena, hija no sé si me de... escucha, se volvió a quedar pegada. Ya, Si nos puede repetir lo último, vinculado desde la música de autor que nos estaba proponiendo Violeta Parra, vinculada al contexto histórico. perfecto. Sí, con respecto a la música de autor que yo mencionaba, hay bastantes cantautores, ¿cierto?, que siguen una línea muy similar a lo que hizo Violeta, tanto en su estética como también en el uso de los instrumentos, como por ejemplo Víctor Jara, ¿cierto? Rolando Alarcón o Isabel Parra también, ¿cierto? La propia hija de Violeta que se atreve, por ejemplo, a cantar una canción ella sola con cuatro venezolanos, ¿no? Como muy, por así decirlo, muy estoica. Se ven algunos videos es la voz y la guitarra, con elementos muy austeros, ¿no? Despojada de cualquier tipo de arreglo instrumental o de más instrumentos. Entonces, esa forma, ¿cierto?, de enfrentar la música, solo la guitarra y la voz, es una cosa muy de Violeta y eso también es una forma en que se va continuando con esta tradición, tanto en la nueva canción como también hoy en día los cantautores, ¿no?, que tenemos en Chile. Exacto. Eh, Sí, sí. uh-huh. No sé, en lo que fue en su momento Manuel García, Nano Step, Exactamente. se me olvidó el nombre, Javier Barría, creo que es de la enredadera. También Javier estaba muy en Barría, esa lógica del cantautor, guitarra, exacto. voz, sí. No, perfecto. Y el contexto político, porque por ejemplo tenemos la canción La Carta, Maldigo Alto Cielo, que son, por decirlo así, clásicos dentro de la obra de Violeta, pero se observa un temática política predominante en la obra Violeta, o es más bien vinculada a lo que creo que ha sido tradicionalmente la música en el mundo, hablar de amor y desamor,
desde ahí, desde esa perspectiva? Sí, yo diría que Violeta tiene un amplio recorrido en sus líneas de, ¿cierto? De temáticas, como aborda la lírica o el texto, ¿cierto? El texto lírico en sus canciones. Yo diría que es bastante amplio y tiene elementos, por ejemplo, yo me atrevería a decir de la filosofía, le interesa mucho también eh, qué es el ser humano, ¿no? Como en estas canciones como Gracias a la vida, Volver a los 17, o en otras canciones también, siempre está remitiendo a una pregunta sobre el ser humano. Por otro lado, también hay líricas o textos líricos, ¿cierto? Que, como tú bien dices, remiten a la política, eh, como también a los temas del amor. Yo creo que son los grandes temas del ser humano, finalmente, lo que a ella le interesan. Y en este sentido, el tema de la política está muy presente en su música. Eh, lo interesante en Violeta es que no me parece que son canciones panfletarias, en el fondo, como que tienen relación con un partido político, si bien ella menciona, por supuesto, el Partido Comunista en algún momento, después ella se sale también del Partido Comunista, como que ya no la representa más también, y ella entonces, de alguna manera, no quiere pertenecer tampoco quizás a una etiqueta política. Sin embargo, su visión política es, yo diría, eminentemente también ética, ¿no? Es una política que tiene que ver con la visión de hombre, de mundo, y también de los derechos humanos, bastante profunda. Yo diría que ahí está un poco la visión política de Violeta y siento de que su música, como digo, se escapa a este molde panfletario que en la época también vendía mucho, ¿no? Porque obviamente estaba la efervescencia política en Chile y era un canto muy necesario, ¿no? Sin embargo, yo creo que ella se desperfila de esa visión, lo que es el canto político, y hace un canto político más integrador, yo diría, respecto de más problemas, de los problemas más bien sociales, ¿no? Y culturales también de Chile, finalmente, ¿no? De Latinoamérica. Eh, entonces, desde esta perspectiva que vemos a Violeta, más allá de una Violeta panfletaria, sino una Violeta, podríamos decir, filosófica en cierto sentido, en donde se cuestiona estas los grandes problemas que tiene la sociedad. Y como también mencionaba, que va a influenciar posteriormente a lo que va a ser la nueva canción chilena, posiblemente después de dictadura a la nueva canción popular, a la nueva canción, al canto nuevo. Violeta, desde esa perspectiva, que claramente a aquellos que les gusta o aquellos de mi generación del 90 para adelante, que nació en los 90, vamos a encontrar a Violeta recién en los primeros, o la primera aceptación a Violeta va a ser por los tres, por ahí, pero en su época, y ahí observando una valorización o una revalorización de lo que fue la obra de Violeta Parra en cuanto a la música, que al finalmente es lo que hoy día estamos conversando, más allá de su etapa vinculada al arte plástico, por ejemplo. Violeta fue reconocida en su momento por sus cercanos, o sea, no por sus cercanos, por el círculo vinculado a la música, por un círculo a lo mejor un poco más especializado en la prensa. Podemos ver ese reconocimiento en su momento de Violeta. Sí, yo diría que Violeta fue reconocida en su tiempo, era una artista importante, justamente por su primer trabajo recopilatorio, que era algo muy importante en la época. Se destacaba mucho esa beta de Violeta, yo diría más folclorista. Yo diría que esa es la beta que más quizás se potenció en Violeta, y efectivamente hay prensa que la destacan como una excelente folclorista. Por ejemplo, si pudiéramos hacer una pequeña genealogía de cómo Violeta se va posicionando como una figura importante, el primer año que gana un concurso, por ejemplo, en el año 43, gana un concurso de poesía, ¿ya? Después, en el año 45, gana un concurso de baile español. Claramente no tienen que ver con lo que ella hacía últimamente, pero sí son pequeños, quizás premios que gana en concursos donde se ve esta Violeta que es bastante artista, no se perfila. Y ya en el año 54 le otorga ¿cierto? El premio, los periodistas le otorgan el premio, gana el Caupolicán, ¿no? Que es un premio
como digo, de la prensa finalmente por este trabajo de folclorista y de recopiladora. Algunos viajes también que ella hizo a Europa fueron costeados, como decía al principio, por ejemplo, por el Partido Comunista, ¿no? Como que ella recibió algún apoyo y fue de alguna forma reconocida en su época. Sin embargo, también por otro lado, no era tan reconocida también, ¿no? Era como que su personalidad y lo que ella hacía quizás no era comprendido del todo, ¿no? Porque estaba abriendo, si pensamos en la época, estaba abriendo un camino, podríamos decir, bastante en solitario respecto de lo que era la música popular. Era como que ella estaba haciendo una especie de bisagra entre lo que era el folclore y la música popular, que por el hecho de estar, por ejemplo, ser grabada y transformarse en música mediática, entonces hay toda una significación distinta de cómo se entiende la música en el campo, de cuando pasa a ser grabada y entonces está en los medios de comunicación. Esa mediatización que opera en ese trayecto hace que el trabajo de Violeta se vea con unas expectativas que no se comprenden en la época. Por ejemplo, no es lo mismo Marco Loyola, que ella solamente recopiló, grabó y fue una gran folclorista, ¿no? Sin embargo, la parte creativa de Violeta, el atreverse a hacer canciones en estilo o nuevas canciones, como por ejemplo sus últimas composiciones en el año 67, 66, digo, antes de morir, fue un disco que no se comprendió. Es como, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo entendemos? Son las primeras canciones de autor que tenemos en Chile y era como, no se comprendió el disco, ¿no? Entonces yo siento de que es bastante, hay matices en su valoración en la época. Por un lado sí, ¿no? Y por otro lado no. Y eso es lo que quizás ella de alguna forma también hace resaltar en varios de sus textos, cartas, ¿cierto? Que como que no recibe los apoyos que esperaría que hubiera tenido en su tiempo, ¿no? Y respecto a esa no comprensión que, por lo que logro entender, está más vinculada como al público, bajo esta lógica como ser parte de la industria musical en Chile de los 60, ¿cierto? Como por ahí Claro. va esa idea, ¿cierto? Entonces, Sí. y vinculado a eso, la propuesta de la carpa que genera Violeta Parra, bueno, el día sábado se mostró Violeta se fue al cielo no recuerdo si era Andrés Wood el director, pero protagonizado por la Francisca Gavilán, Sí, el en donde, 2011. exacto, donde se muestra un poco este como declive de la carpa de Violeta Parra, que puede ser que haya sido así, o a lo mejor hay algunas modificaciones, como siempre se ha generado desde la perspectiva del cine, que no todo es tan verídico. eh, Tiene que ver un poco con esa como no valorización del público, o entendiendo a esta Violeta Parra que ha sido como desde su faceta eh, recopilatoria, como aclamada por, no sé si decir la academia, el público especializado, pero por el público un poco más popular en cuanto a masividad, eh, no ha sido entonces valorizada, y eso podría tener una relación con el decaimiento de este proyecto, que al final es un proyecto bastante hermoso, desde lo que he leído por lo menos. Sí, perfecto. Muy interesante esa pregunta, Sebastián. Yo creo que para contestar, ¿cierto? Esta relación entre lo que se esperaba que Violeta pudiera tener en relación al reconocimiento del público finalmente. Esta cinta de Andrés Wood, ¿cierto? Violeta se fue a los cielos. Es un buen intento por, yo diría, por plasmar, ¿cierto? Lo que fue la vida de Violeta Parra, lo que fue su paso, ¿cierto? Por varias de las, ¿cierto? Lo que habíamos hablado anteriormente, estas búsquedas, ¿no? Eh, Respecto a las estéticas para poder crear su música, en fin, creo que es un súper buen trabajo que nos hacía falta, no teníamos un trabajo de Violeta, creo que para ser el primero está muy bien. Sin embargo, también hay otros temas que quizás no se trabajan de forma tan prolija. Yo diría que el tema final de la carpa, que es muy impactante, ¿no? Esta visión de la Violeta que se va quedando sola, claramente yo diría que lo trabaja bastante bien esas escenas de la película, en términos de que efectivamente fue así. Eh,
Ahora, yo diría que habría que hacer también una distinción entre el proyecto de la carpa en sí y también quizá las decisiones que toma Violeta para llevar a cabo ese proyecto. Yo diría que según también los entendidos de la época que está en este libro de Stambuk y Bravo, ¿cierto? Este libro que se llama Violeta, aquí lo tengo, Violeta Parra, El canto de todos, ¿cierto? Portada morada, ¿no? ¿Cómo? Sí. El de portada morada, creo, Portada ¿no? morada, sí, Sí. que fue, bueno, se había lanzado en los años 70, pero se volvió a lanzar con las autoras originales, porque en ese tiempo por temas políticos no se pudo lanzar con el nombre original por la cosa, digamos, de la época de la dictadura, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre ahí finalmente es que el proyecto que ella decide también llevar a cabo es un proyecto muy lindo, muy interesante, que era como un centro de arte, ¿no? Como lo que podría ser un centro cultural hoy en día que tuviera, muy similar a lo que podría ser su museo, podríamos decir, que es lo que, bueno, el museo que claramente está muy mal. Leí una entrevista hoy día, está justamente leyendo una entrevista, o más bien escuchando una entrevista de Isabel Parra, que no sabe qué va a pasar con el museo. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero en el fondo, en relación a la carpa, ¿cierto? Era un espacio también bastante alejado de la ciudad, entonces, claro, en ese tiempo era muy difícil poder llegar ahí. Por lo tanto, claro, ahí hay como un hecho que no es menor, digamos, que uno puede decir, sí, pero igual por ir a escuchar a la Violeta quizás todos haríamos un esfuerzo y iríamos de todas maneras. Pero claro, pensando quizás en la época, ¿no? Era muy difícil el acceso. Por otro lado, también quizás el espacio de una carpa no era el más adecuado considerando el tema del clima, ¿no? De que puede llover, ¿verdad? Y bueno, hace estragos finalmente el mal tiempo. Eran como algunas variables, ¿cierto? Que Violeta tal vez no consideró en este esfuerzo, en este ímpetu de decir voy a hacer esto. Bueno, quizá también en los libros se explica de que se le comentó a ella y se le hizo ver que quizá no era el mejor espacio, pero bueno, ella decidió de todas maneras llevar a cabo ese proyecto. Pero yo diría que ese podría ser un aspecto súper importante, ¿no? Porque yo siento que el público, de acuerdo a lo que se ha escrito y todos los testimonios, siempre quiso mucho a Violeta, ¿no? El pueblo, la gente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ella tenía un público de alguna forma y ese público de alguna forma siempre estuvo con ella, ¿no? Entonces yo siento de que también hay una cuestión en su personalidad, ¿cierto? Que ella claramente estaba Profesora, teniendo en ese tiempo. profesora, si podría volver a repetir eso que se quedó pegada respecto a la personalidad de Violeta Parra en cuanto al tema tratado. Sí, perfecto. También en ese tiempo estaba convergiendo en Violeta un tema también de su propia personalidad en el último libro de Violeta Parra, de Víctor Herrero, que es una biografía muy bien documentada, ¿cierto? Hay también un aspecto, ¿cierto?, que tiene que ver con su personalidad, como digo, con su vida, con su ámbito psicológico, que no estaba tan bien en ese tiempo, pero también era producto de un montón de elementos, de decisiones que Violeta siempre vivió, ¿no? Y eso es un poco mi hipótesis respecto de cómo se desencadena finalmente lo que es el suicidio de Violeta, ¿no? Por una parte estaba este proyecto que claramente no fue resultando, ¿verdad? Por otro lado estaba ella estaba viviendo siempre en una permanente contradicción respecto de su propia vida, como por ejemplo una maternidad súper, eh, podríamos decir, una maternidad súper atípica en la época, ¿no? Eh, una vida familiar atípica, también podríamos decir, estaba siempre frente al juicio valorativo de su música como algo que era raro, ¿no? Por otro lado, también el hecho de ser campesina, de tener un origen campesino, un origen sureño, ¿no? Pero al mismo tiempo tener las habilidades de una intelectual. Era una decisión de clase muy difícil de superar, ¿no? Porque ella quería también, además, seguir viviendo como una campesina de alguna forma en esta carpa, ¿no? Como con el piso con tierra, ¿no? Como no, bastante rústico,
pero al mismo tiempo su inteligencia y su forma de ver la vida también era muy de una intelectual. Entonces, ese tipo de decisiones, de contradicciones, eran los que yo creo que finalmente llevan a Violeta a sentir que no es parte de este mundo, ¿no? Y sentirse muy mal también respecto a su familia, ¿no? Quizás incomprensiones con su familia, hay un conjunto de elementos, bueno, y por otro lado también el tema amoroso, ¿no? Eh, que no le estaba resultando, ¿no? En ese momento. Entonces, como que fueron muchos los elementos que yo diría que se configuraron en este momento de la carpa, que hicieron que finalmente Violeta, al parecer, no tuviera estos apoyos, ¿no? Sí, este respaldo del público que se esperaba, ¿no? Sí. No, y importante lo que menciona respecto a esto, debido a lo consecuente que trata de ser Violeta Parra en su diario vivir, porque observamos claramente el desarrollo bueno, podríamos abarcarlo mucho más, una familia que intelectual y culturalmente bastante potente como la familia de los Parra, y cómo de alguna otra manera Violeta comienza y determina esa línea de si bien si voy a hacer música popular, folclórica, realmente mantener, no solamente desde la para afuera, podríamos decirlo, sino que vivirla constantemente. Y a raíz de eso, y también ya entrando a la última pregunta, eh, porque yo creo que claramente esto es un ejercicio que para una escuela, un colegio en Talagante, del cual pertenecemos, de una comuna que hasta hace 30 años atrás era una comuna rural, eh, valorizar a nuestros creadores, y claramente, y en donde una comuna que todavía mantiene muchas eh, tradiciones vinculadas a lo rural, principalmente en la música, en los conjuntos folclóricos, por ejemplo, eh, cree que a raíz de esa perspectiva, o mejor dicho, de otra forma, se observa todavía una influencia, una importancia de Violeta Parra en nuestros días, ya sea desde eh, cualquiera de sus facetas, la recopiladora, la folclorista o cantora, la cantautora, la compositora, a lo mejor la filósofa, la intelectual, se observa esa influencia de Violeta en nuestros días. Mm. Yo diría que Violeta Parra es una figura tan potente en Chile que yo siento que igual las nuevas generaciones y hoy en día siempre está presente de alguna forma, o por lo menos nos lo hacen saber, ¿no? Desde chicos, de alguna forma sabemos de su existencia, y como digo, las nuevas generaciones también, al parecer, hay una preocupación también de poder generar espacios para poder entender a Violeta, comprender su música. Por ejemplo, hay un cuaderno pedagógico que no sé si tú conoces, que debes conocer a lo mejor para enseñar a Violeta Parra, ¿no? Me parece que es del Ministerio de las Culturas. También hay un cuaderno pedagógico de los Jaivas. Creo que hay una instancia ahí, ¿cierto?, de poder, ¿cierto?, ir enseñando sobre nuestro legado musical a través, ¿cierto?, de los colegios, en estos espacios tan importantes, ¿cierto?, para comprender estos personajes de la música. Entonces, yo diría que eh, Violeta, como digo, es una figura bastante importante y no queda, yo creo que nadie queda como fuera al menos de conocer, de saber de su existencia. Luego, a mí me parece que una de las cosas bien importantes de cómo Violeta, cuál sería como este rol de la figura de Violeta o esta impronta que nos deja, yo diría que está en el legado claramente de los cantautores que tenemos hoy en día. Tenemos una escena muy importante de cantautoras, mujeres, ¿no?, que aparecen en torno a los años 2000, que es ya como una segunda, no, una tercera generación desde que muere Violeta, y estas cantautoras, ¿cierto?, emergen de una forma tan prolífera, ¿cierto?, con mucha música propia, y muchas de ellas intentan, ¿cierto?, mirar a Violeta como una referente importante, creativa, como también muchas hacen su propia música, como cover, digamos, claro, cantan su música. Yo diría que ahí hay un elemento súper importante con este referente, ¿cierto?, de esta estética austera, de ojalá
llevar los elementos de la guitarra y la voz. Solamente estoy pensando en cantautoras como Natalia Contese, por ejemplo, ¿cierto? Como Elizabeth Con la Morris, vaca. también, Pascual y la Vaca, de alguna forma. Todas estas cantautoras jóvenes, ¿cierto?, van teniendo esta visión de Violeta como una referente, yo creo que es muy potente en Latinoamérica, también no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica, la creación femenina como un gesto también muy atrevido para la época. Es como no tenemos ningún cantautor y tenemos la cantautora de Latinoamérica, es como, en la época me refiero, ¿no? La primera Sí, sí. cantautora es mujer, entonces esa figura yo creo que es potente y eso hace que finalmente esa referencia con Violeta esté en estas generaciones. Otro elemento también yo diría son la experimentación que ella hizo con su música de atreverse a mezclar, ¿no? A mezclar estéticas que de pronto corren por canales separados, como la música adopta por un lado, la música étnica por otro, las músicas populares y las músicas tradicionales por otro, y ella lo que hace es una síntesis de todo eso, de todas las músicas posibles. Me atrevo a decir que están en Occidente, porque no sé si hay otra estética, aparte de esas 4 que mencioné recién, que están en nuestro imaginario, y ella lo que hace es hacer una síntesis en sus canciones. Por ejemplo, la canción, ¿cierto? Cantores que reflexionan, imagínate, una letra tan Sí. profunda y con una guitarra muy docta, muy clásica, que la mantiene, ¿cierto?, en toda la canción, arpegios, ¿no? Con una línea melódica preciosa, además. Atreverse a hacer ese tipo de canciones, yo diría que es todo un desafío en cómo hoy día miramos la música y cómo también nos atrevemos a hacer música. Estoy hablando de las nuevas generaciones, por supuesto, y cómo también entendemos a Violeta. Yo diría que Violeta siempre se está revalorizando, tanto con los homenajes que podemos hacer de ella, ¿sí?, en su propia música, siempre se está podríamos decir, rehaciendo su música o se está remitiendo su música, como también se está creando nueva música en torno a lo que su legado nos dejó. Perfecto, sí. Vinculado a los cantores para las personas, hay una parte que decía, porque alrededor de los 2000 algo se hizo un disco tributo a Violeta donde estaban Los Chancho en Piedra, Santo Dumont, Primavera de Praga, y ellos cantaban el Cantores Perfeccionan, y fue la primera, por lo menos, el primer acercamiento que tuve con esa canción. Perfecto. Y observar una parte que decía, medita un astro en alta voz, era como, no sé, a los 14 años que escuché esa canción, era como un astro, o sea, prácticamente un dios meditando a alta voz, Era una algo gran que uno metáfora. no, es una gran metáfora que uno no podía comprender bajo todos los, no sé si cuestionamientos, pero sí prejuicios que uno tenía a la edad que se haya construido en los 60, entendiendo desde esa mirada que a uno le generaban de no, el pasado es como más, entre comillas, arcaico. Bueno, el pasado parece que era tan arcaico que se terminé siendo profesor de historia. Pero es impresionante también esa revalorización que comenta desde la obra, sobre todo por las nuevas generaciones, y cómo de alguna u otra manera con todas estas mujeres creadoras, cantautoras, con todo ese movimiento de cantautores del 2006 o 2006 en adelante, se revaloriza y la volvemos a reinterpretar. Y creo que es lo mejor y esperamos que este espacio también, esta pequeña entrevista, sirva para que aquellos y aquellas estudiantes de nuestro colegio que no hayan escuchado todavía Violeta Parra les pique el bicho y generen en algún momento también ellos esa reinterpretación. Y ahora, para ir finalizando, una pregunta que no estaba, pero no puedo dejar de no hacérsela. ¿Cree usted que Violeta Parra es la música más importante de Chile en la historia que ha tenido? Yo me atrevería a decir que sí. Yo me atrevería a decir que Violeta es una de las músicas. Bueno, Víctor Jara también es un gran músico, ¿no? Eh, y hay otros músicos también geniales en Chile, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que Violeta Parra podría ser una de las más importantes músicos en Chile, justamente por ese diálogo que ella logra hacer de todas estas formas en que aborda la música,
porque es una música transversal, no es solamente como que uno pueda encasillarla, que mucho tiempo se trató de encasillar solo como folclorista, o como que recopila, o como que canta canciones de otros, que también son críticas que se le hacen, sobre todo las personas que no conocen la beta creativa de Violeta, entonces, sí, canta cuecas y listo, como que eso es Violeta, ¿no? Sin embargo, para aquellos que quizá todavía no se han atrevido a explorar a Violeta, yo les recomiendo que puedan, porque es difícil escuchar a Violeta también, porque uno dice, ¿pero qué escucho? Porque hay tanto disco, imagínate, tantos discos, y además que ella misma no, digamos que no fue tan ordenada porque no tenía la expectativa, yo creo, de ser una gran cantautora como la vemos hoy, sino que era como, voy haciendo unos discos, voy grabando como podía, ¿no? Y como estaba en la época, ¿no? Entonces, claro, su obra está muy dispersa, es muy desordenada. Si uno se quiere meter en la discografía de Violeta, realmente es como un laberinto, ¿no? ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo después? Entonces, yo recomiendo quizás escuchar estos discos autorales, el del año 61, que se llama Toda Violeta Parra. Ahí hay buena parte de su creación ya como cantautora, se está perfilando como cantautora. El otro disco sería Canciones Reencontradas en París, que es un disco póstumo del 75. Ahí también hay un conjunto de canciones muy potentes, ¿cierto? Como cantautora, y también las últimas composiciones, para escuchar su beta más de cantautora, yo diría, ¿no? Y luego, para escuchar la beta de una Violeta más compositora, yo diría que podrían escuchar Composiciones para Violeta Parra, ¿cierto? Que es un disco donde están las anticuecas, el gavilán, la cueca larga también, que es una cueca muy rara que ella hizo en música atonal. Bueno, yo diría que ahí estaría un poco recorrido por Violeta, y también luego los discos que son más de folclore, como el disco de cuecas y tonadas de los años 58, me parece, 57, 58 puede ser, eh, para escuchar a la Violeta más folclórica de alguna forma. Pero sí, si tú me dices si ella es la música principal, yo diría que sí, por todas estas características que te comentaba recién. Muchas gracias. ¿Canción preferida de Violeta Parra? Son dos. Bueno, canciones que reflexionan, para mí es mi canción preferida. Y luego El Mundo al Revés, que es una canción propia de Violeta, donde habla justamente, tú debes conocer esta metáfora, ¿cierto?, de la época medieval, del mundo al revés, donde es un canto, ¿no? Un canto que remite justamente a este gesto medieval de que en un día en el año los reyes pasan a ser siervos y los siervos pasan a ser reyes, y entonces como que todo cambia en relación no solo al estatus de los poderes, sino que también de todos los elementos de la sociedad. Entonces es muy interesante, además, cómo trabaja la melodía y la letra de este mundo al revés que hace Violeta Parra, así que también los invito a escuchar esa canción en particular. Perfecto, sí. Canción preferida, por lo menos para mí, Mantengo la Actuación. Una gran Creo canción. que siendo mujer en los 60, venías del campo, criticar las esferas de poder, criticar la iglesia, ahí sí creo que César Albornoz tenía razón y era la primera paz del mundo. Exactamente, hay podríamos decir también, hay una valorización muy grande de la Violeta Parra, y este gesto rockero, este gesto controversial, donde ella se atreve a hablarle a todas las instituciones. Esa parte no la conversamos hoy, pero una parte, ¿cierto?, muy contestataria de Violeta, que no tiene que ver tanto con lo político, sino con un gesto contestatario a todo el mundo, incluida la Iglesia Católica, o sea, las instituciones, ¿no?, que es otra de las decisiones de Violeta en su mundo, ¿cierto?, interior con la institución, finalmente, que es muy difícil, ¿no?, de enfrentar. Y ahí, digamos, nadie se salva. Todas las instituciones caen en esta, por así decirlo, interpelación de Violeta, por justamente las injusticias, ¿no? Finalmente, tampoco son cosas menores, son cuestiones muy importantes, que no es solamente, no es como que se enoje por enojarse la Violeta, ¿no?, en este maldigo, sino que simplemente poner en su lugar, según ella, ¿no?, todo esto que debiese ser lo justo, ¿no?, lo realmente justo. Entonces hay una cuestión ética también en ese sentido. Exactamente. Profesora, palabra al cierre que quiera Bueno, dar.
Sí, bueno, agradecerte en primer lugar, Sebastián, por este espacio. Me encanta saber que en los colegios se hacen estas actividades. En Chile yo fui profesora durante mucho tiempo, casi como por 10 o 11 años de colegio, ¿cierto? Así es que celebro mucho estas iniciativas. Yo espero que puedan tener una excelente Día de la Música, que puedan celebrar, ¿cierto? También estas fechas como de una forma performativa también, es decir, cantando, bailando. Yo no sé si se pueden hacer esas cosas hoy con el tema de la virtualidad, pero también que no nos quedemos solo en las palabras, sino que la música la hagamos, es decir, que cantemos las canciones y que se puedan realmente vivir, experienciar, ¿no? Que es lo más bonito. Así es que nada, agradecimientos para ti y también para el colegio, por el liceo, ¿no? Es liceo, ¿no? Colegio. Tenemos de prekinder a cuarto medio. Perfecto, el colegio, y entonces, claro, para que puedan, digamos, disfrutar de este Día de la Música. Bueno, a mí más que nada agradecerle a usted por la disposición. Creo que a todos y todas y todos en este colegio deberíamos conocer a Violeta, ya sea desde lo literal, desde la literatura que creó, de las décimas que compuso, desde la obra plástica, pero creo que, o a modo personal, lo que más nos llena es la música de ella, así que muchas gracias, volver a agradecerle, esperar que nos podamos volver a reencontrar en otra entrevista para otra ocasión. Eso. Le quería agradecer, muchas gracias. Chiquillos, chiquillas, chiquillas del colegio, cuídense. Nos vemos en la siguiente actividad. Que estén Muchas muy gracias, bien. profesora.